Hola, Isabel contigo. El asunto del Evangelio es un tema que he evadido desde que empecé este proyecto y que he demorado en abordar porque aunque para mí se trate de un tema muy definido, o sea, o es blanco o es negro, debido a las numerosas influencias religiosas, se ha convertido en un asunto que presenta muchos matices de gris. Además, siempre he procurado mantener mi enfoque en la relación personal con Dios y no tanto en los estudios bíblicos, pues siento que aprovecharíamos más nuestro tiempo si nos concentráramos en llegar a conocerlo de manera personal, en vez de dedicarnos al estudio de Dios valiéndonos de nuestra propia lógica y falsas suposiciones sobre Él, muchas veces nacidas del miedo y no del amor. Así que después de esquivar el asunto muchas veces, concluí que si no entendemos el Evangelio jamás podremos gozar de una relación íntima y personal con Dios, porque siempre estaremos concentrados en el problema y no en la solución que ya nos fue dada. Nos seguiremos enfocando en las normas de conductas y en una vida de obediencia y arrepentimiento en vez de disfrutar el amor, la presencia y la guía de nuestro Creador. Así que en este episodio trataré de resumir un tema bastante amplio, como lo es el Evangelio, para así poder sacarle provecho a las buenas nuevas. Esto lo haré dividiéndolo en 3 etapas. Primero, el asunto del problema original. Segundo, la razón y el propósito de la ley o los mandamientos. Y finalmente, la solución provista por el mismo Dios. Como siempre, que Dios nos acompañe. Antes de entender el Evangelio o las buenas nuevas, primero debemos entender el problema o las malas nuevas. Para esto debemos empezar desde el principio con los eventos que tuvieron lugar en el jardín del Edén. Debido a mi limitación de tiempo, te recomiendo, si es que aún no conoces la historia de Adán y Eva, que leas a Génesis capítulo 2 y capítulo 3 por tu cuenta, ya que esta será la base de todo entendimiento del Evangelio. También te voy a recomendar, si es que no los has escuchado todavía, los episodios que hice y titulé El Gran Pecado, Estás Santificado, Nacer de Nuevo y Eres Fariseo o Cristiano, parte 1 y parte 2. Estos episodios serán un buen complemento de esta enseñanza. Perfecto. Empecemos con Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17, para entender dónde radica el problema. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Como podemos ver, el único mandato que Dios tenía para Adán era que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente moriría. De hecho, el texto original dice que si comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese mismo momento morirá. Esto es importante entender porque muchas personas piensan que Dios se refería a una muerte física, pero este no es el caso. Adán sí murió inmediatamente después de haber desobedecido a Dios, así como Dios se lo había advertido. Lo que pasa es que Adán no padeció una muerte física, sino una muerte espiritual. Me explico. En Génesis 2:7 dice que cuando Dios creó al hombre del polvo, Dios luego le sopló aliento de vida. En otras palabras, Dios le dio al hombre de su misma vida para que luego el hombre fuera guiado por el Espíritu del mismo Dios. Después de convertirse en un ser viviente, Adán caminó junto a Dios y fue guiado por él. Como te darás cuenta, en estos tiempos aún no existía la ley mosaica o los mandamientos, sino que el Espíritu de Dios moraba en Adán y Adán era guiado por él. Y es que el plan original de nuestro Creador fue que el ser humano fuera guiado por su Espíritu y no por leyes. Pero como ya sabrás, Adán y Eva lamentablemente desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol. Lo desobedecieron por pura arrogancia. Recuerda que la mentira que la serpiente utilizó para atraer o seducir a Eva fue la promesa de que si comía del árbol, sería como Dios, conocedora del bien y del mal. Aparentemente ambos, Adán y Eva, no solamente querían ser como Dios, sino que increíblemente pensaron que lo podían lograr.
Es aquí donde nace el pecado original, el cual consiste en la arrogancia del hombre de creer que puede llegar a ser como Dios. Básicamente, la acción de ambos fue como si le hubiesen dicho a Dios que, dado ahora que ya conocían la ciencia del bien y del mal, ya no lo necesitaban a Él. Simplemente utilizarían este conocimiento para hacer lo que es bueno o correcto. ¿Te imaginas el insulto y el dolor que deben de haber significado para Dios esta forma de actuar? Me imagino que esta fue la razón por la cual entonces Dios tomó la decisión de separarse del hombre, porque a partir de ese acto de arrogancia fue que la vida del Espíritu de Dios, que moraba en Adán, fue entonces extraída, y por ende Adán y todos sus descendientes, incluyéndonos a nosotros, andamos muertos espiritualmente y sin la guía de Dios, hasta que esa vida, o sea, el Espíritu de Dios, sea restaurado de nuevo. Este es entonces el problema o las malas nuevas. Andamos muertos espiritualmente y somos guiados por el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, y no por el Espíritu de Dios. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Ahora, para ser salvos y tener vida eterna y regresar al estado original, tendremos entonces que nacer de nuevo en el Espíritu, como dijo Jesús en Juan 3:3. Ahora bien, para que el Espíritu de Dios pueda ser restaurado en nosotros, el pecado debe ser eliminado totalmente, porque el Espíritu de Dios no puede morar donde hay pecado. Entonces Dios, para que nos diéramos cuenta de que nunca podríamos ser como Él, le presentó al pueblo de Israel la ley mosaica, que son los 613 mandamientos. Esta ley o mandamientos es precisamente una descripción exacta de lo que está bien y lo que está mal, y se deberían seguir al pie de la letra y sin excepción. No se puede escoger los puntos más convenientes o los más fáciles y luego depender de la gracia de Dios para los puntos en los que nos quedamos cortos. O se cumple toda la ley o faltas en toda. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. En una nota aparte, la ley nunca te prometió la salvación ni la vida eterna. Dios tampoco prometió que lo conocerías a Él de manera personal si cumplías la ley. Las bendiciones o recompensas que resultan de cumplir la ley, como por ejemplo que tus enemigos huyan de ti, la abundancia de bienes, prestar y no necesitar tomar prestado, etc., son bendiciones para la carne y no para el espíritu. Como a Dios le interesa que el ser humano trate de cumplir la ley, nos hizo estas promesas de bendiciones de la carne como motivación o como un incentivo para que pongamos nuestro mejor esfuerzo, con el fin de que lleguemos algún día a la conclusión que necesitamos su perdón y su guía a través de su espíritu. Así que aunque cumplas la ley en su totalidad, lo cual es imposible, dicho sea de paso, no serás salvo, porque todavía andarás muerto espiritualmente y sin la vida del Espíritu de Dios. Con esto no estoy diciendo que la ley no sea útil, porque sí lo es, siempre y cuando se utilice con el propósito que le fue dado, es decir, para que nos diéramos cuenta de que primeramente no la podemos cumplir, que no somos como Dios, que nunca lo seremos y que necesitamos su perdón. De lo contrario, estaremos totalmente perdidos y condenados. Tampoco hay nada malo con la ley, sino que el fallo está en nosotros. De hecho, la ley también sirve para que veamos lo malos y viles que somos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado.
Así que vale el esfuerzo intentar de manera honesta seguir la ley al pie de la letra y sin faltar en ningún punto, como bien dice Santiago, para poder llegar entonces a ese punto de quebrantamiento donde nos damos cuenta de nuestros pecados y así aceptar el perdón de Dios. Esto solo funciona si eres sincero y admites que no cumples con toda la ley como es debido. Recuerda que te puedes mentir a ti mismo, tal vez a los demás, pero a Dios nunca podrás engañarle. Ahora bien, a pesar de la arrogancia y desobediencia del ser humano, Dios en su amor y misericordia nos ofreció una solución a este problema de muerte espiritual. Para esto, Él tendría que primeramente perdonarnos. Recuerda que Él no puede morar donde hay pecado, así que el pecado debe ser eliminado totalmente para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. De este modo podríamos regresar al estado original donde éramos guiados por su Espíritu y no por la ley o el conocimiento del bien y del mal. Además de que el Espíritu de Dios es eterno y donde mora su Espíritu hay vida eterna. Es así como obtenemos la salvación y la vida eterna. Ahora, en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, lo cual quiere decir que para saldar la deuda de nuestros pecados se requiere la muerte de algún ser viviente digno para Dios. ¿Quién más adecuado que el mismo Dios en forma humana? Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Cuando Dios se hizo hombre fue precisamente para perdonar y quitar este pecado que nos separa de Él mismo. Ojo, Él no perdonó solamente a los cristianos, sino que perdonó a todo el mundo, merecidamente o no. Pero esto aún no resuelve el problema de la salvación. Somos perdonados, pero todavía andamos muertos espiritualmente. Este es un punto crítico porque ahora debes decidir si es que quieres ser guiado por la ley o si prefieres ser guiado por el Espíritu de Dios. Te diré de antemano que una relación íntima y personal con Dios solo es posible cuando Él vive en ti, guiándote, enseñándote, participando en cada evento de tu vida. Por otra parte, el que vive bajo la ley será juzgado y condenado porque jamás la podrá cumplir. Encima de que nunca conocerás a Dios de manera personal porque te dedicarás a una vida de obediencia y arrepentimiento, la cual nunca será justificada. Ahora bien, ya cuando decidimos ser humildes y honestos y admitir que no somos capaces de cumplir la ley y que lo necesitamos a Él y aceptamos el perdón de Jesús, Dios entonces restaurará la vida de su espíritu que fue perdida en Adán. En otras palabras, la salvación tiene lugar cuando la vida que fue perdida en Adán se restaura en nosotros de nuevo después de haber aceptado el perdón de Jesús. Solo así seremos salvos y tendremos vida eterna. A partir de ese momento somos justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Somos entonces guiados por el Espíritu de Dios y no por la ley. Esta es la solución del problema de la muerte espiritual. Pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y esa, oyente, son las buenas nuevas de la salvación y el Evangelio de Jesucristo. Hasta la próxima, y que la paz de Dios esté contigo. Si tienes alguna pregunta y o comentario sobre el tema de este episodio o de los episodios anteriores, puedes contactarme a través del correo electrónico que aparece en la pantalla. También siéntete con la libertad de comentar aquí mismo.
Recuerda que si te gustó este episodio, dale un like y si quieres escuchar más, suscríbete a mi canal.